Ok, bueno, voy a iniciar con mi presentación. Le denominé optimización en ingeniería. Básicamente voy a hablar un poco sobre la parte matemática de la optimización, que se refiere a cómo formulamos un problema en el que algunas variables desean maximizarse o minimizarse para satisfacer ciertos requisitos, ciertas condiciones. Entonces, explicaré un poco sobre la parte matemática, las ecuaciones que se tienen que resolver, un poco también sobre cómo implementar estos cálculos en el software de MATLAB, y al final trataré de hacer mención de algunas aplicaciones prácticas de este proceso de optimización. Bueno, primeramente, trato de explicar qué cosa es lo que entendemos por optimización, que se le conoce también como programación matemática. Programación no se refiere necesariamente a programar computadoras, sino que es un término técnico que se utiliza. Hay de varios tipos: la programación lineal, la programación cuadrática, programación dinámica. En general se trata de encontrar las condiciones que nos llevan a que una variable pueda adquirir un valor máximo o un valor mínimo. Se trata de seleccionar de un determinado conjunto de elementos disponibles cuál es el mejor elemento, utilizando algunos criterios y satisfaciendo también ciertas restricciones. Los elementos que pueden seleccionarse se conocen como soluciones factibles, y el elemento que seleccionamos dentro de ese conjunto factible es la solución óptima, lo que pretendemos obtener. En el caso más conocido a nivel de clases, digamos, a nivel de escolar, se trata la optimización de encontrar las condiciones para que una función de valores reales tome un valor máximo o un valor mínimo. Y para eso los valores de entrada o las variables independientes se tiene que elegir mediante algún procedimiento sistemático, y eventualmente tienen que evaluarse la función en algunos puntos candidatos hasta que al final seleccionamos cuál es el valor óptimo o cuál es el valor de las variables que nos garantizan un valor óptimo en esa función. Bueno, ahí puse una gráfica de una metáfora de lo que podría ser minimizar una función. Tenemos ciertas condiciones que, bajo condiciones, digamos, ordinarias, o cuando no se aplica nada de matemática, pues nos traen a que la función tenga un valor algo arbitrario y pretendemos hacer ajustes para que se encuentre un valor mínimo o un valor máximo según sea el caso, ¿no? Toda la actividad prácticamente de la ingeniería se mueve respecto a este concepto de optimización. Queremos optimizar recursos, queremos optimizar costos, queremos optimizar utilidades. Bueno, aquí habría dos vertientes. En el caso de los costos, queremos que sean mínimos. En el caso de las utilidades, que sean máximas. Y el costo no necesariamente tiene que ver con dinero. El costo puede ser la cantidad de energía, por ejemplo, que consume un vehículo cuando realiza un recorrido. Ese costo lo queremos minimizar. Podría ser no un costo, repito, monetario, sino a lo mejor en litros de combustible o de alguna otra cantidad que tenga alguna interpretación física. Justamente a las funciones que se minimizan se les conoce como funciones de costo. Voy a comenzar con un problema didáctico. Posiblemente lo hayan visto ya en algún texto. Se trata de que se dispone de una fábrica, o bueno, más bien se está planeando construir una fábrica que va a abastecer a 3, podrían ser más, centros de distribución, o pueden ser también los usuarios finales que van a consumir lo que se produce en la fábrica. Y el objetivo en este caso es encontrar en qué posición debería construirse esa fábrica para que el costo de transportación de lo fabricado
desde la fábrica a los diferentes puntos de consumo o a los diferentes almacenes para que esa distancia total sea mínima. Para simplificar aquí un poco el planteamiento, voy a suponer que el traslado se hace siempre en línea recta, no se hace a través de una carretera, sino me imagino, por ejemplo, que lo producido se va a llevar con un vehículo aéreo. Y le puse un avioncito en la figura, puede ser un helicóptero, un dron, ahora que está de moda ese tema. Y bueno, el objetivo de este problema es, dado que se conocen las posiciones donde van a estar los centros de consumo, lo que se quiere determinar es el punto X, Y, donde debería situarse la fábrica. De modo que se minimice la distancia total recorrida por el vehículo de reparto. Este es un problema, les digo, típico. En los textos suele aparecer donde se practica las derivadas parciales y un concepto llamado gradiente. Bueno, a ver, tal vez recuerdan para los estudiantes que son de los semestres iniciales, que apenas han llevado su curso de cálculo diferencial, que una técnica comúnmente usada para encontrar los valores mínimos consiste en calcular la derivada y luego igualar a cero esas derivadas. Eso pensando en que los puntos donde la derivada vale cero son aquellos que en el caso de una curva representan donde la tangente es horizontal y que por lo tanto ahí se ubican los llamados máximos locales o mínimos locales. Entonces, algorítmicamente o para poder mecanizar esto como un procedimiento que se programa en la computadora, lo que deberíamos hacer es formular una función que represente la distancia total que va a recorrer el vehículo en términos de X y Y, luego calcular sus derivadas respecto de esas variables X y Y, igualar a cero las derivadas y resolver las ecuaciones que se obtengan. Aquí puse este procedimiento en comandos de este programa MATLAB, utilizando una de sus librerías o toolbox que se conoce como el toolbox de cálculo simbólico, el Symbolic Math Toolbox. Primeramente definimos las variables que queremos nosotros manejar, las variables de decisión de nuestro problema, que en este caso son la ordenada, la abscisa y la ordenada del punto donde va a estar la fábrica, X y Y. Y luego definimos la función que se va a tomar como función de costo, la que queremos minimizar. Se le llama también función objetivo. En este caso no es más que la distancia que hay, desde el punto X, Y a cada uno de los puntos y al final sumar las tres distancias. Recuerden que cada una de estas se puede obtener mediante el teorema de Pitágoras, o sea, es un simple triángulo rectángulo que se forma. Entonces serían raíces cuadradas de la suma de dos cuadrados. Estas son las distancias que se recorren en X y en Y respectivamente para ir de un punto a otro. Entonces ahí tenemos la fórmula que representa a la función objetivo o función costo. En todos los problemas se comienza planteando esa función. Es, digamos, un 50% de la solución del problema es tener correctamente identificada cuál es la función que queremos minimizar o maximizar según sea el caso. Ahí está planteada como la suma de tres distancias. La ingresé en la ventana de comandos de este programa MATLAB y pues ahí aparece ya guardada en una variable de la memoria llamada D. Y aprovecho comandos que ya tiene este programa para calcular derivadas de funciones de forma simbólica. Aquí, por ejemplo, estoy pidiendo que se tome la derivada de la distancia total con respecto a X y que luego se iguale a cero esta derivada. Después que se tome la derivada de esa función con respecto a Y, también que se iguale a cero, y que luego se resuelva el sistema de ecuaciones que queda, ¿verdad? Que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí pedimos que se resuelva con respecto a X y con respecto a Y, aunque realmente en MATLAB no haría falta decirle cuáles son las variables porque las puede deducir directamente a partir de la función. Y bueno, lo que nos arrojaría aquí ya es la solución que estoy pidiendo que se guarde en estas variables XOpt
y yopt. Utilizo la opt por aquello de que son valores óptimos, presuntamente, ¿no? Luego con este comando mando a imprimir esos valores. Aquí estoy utilizando este comando double porque quiero que lo exprese con decimales. Como estoy en el toolbox de cálculo simbólico, si no pido que lo convierta a decimales, todo lo va a dejar expresado en términos de fracciones, raíces cuadradas, y puede ser difícil de interpretar las coordenadas que van a resultar. Ahí ya con la conversión a una aproximación decimal, encontramos que para este problema, las coordenadas adecuadas donde se minimizaría el recorrido del vehículo de reparto sería 2.19 y 2.39. Serían los valores de X y de Y en donde esta función tendría su valor mínimo. Y luego aquí estoy utilizando este comando para graficar los puntos. Ya no voy a poner el resultado de este comando aquí. Lo pueden ustedes luego con calma ejecutar en su computadora para que podamos hacer un uso eficiente del tiempo. Me voy a ir un poco más rápido. Pero bueno, con esto lo que estaríamos observando en pantalla es el dibujo de los puntos originales de los centros de consumo o los almacenes, y aquí con una estrellita el punto que se obtuvo como solución óptima. Veríamos que este punto quedaría prácticamente en la región intermedia entre los tres puntos, así como estaba en la figura que les había comentado al inicio. Digamos que esta es la forma en que uno plantea un problema de optimización de forma académica para efectos de enseñar todos estos temas en el salón de clases, ¿no? Bueno, el contenido de mi charla está dirigido a que podamos formalizar un poco más esto y lo planteemos como un procedimiento un poco más amplio que nos permita resolver problemas de a de veras, ¿no? Problemas no solamente académicos, los ejemplos ilustrativos que vienen en los libros, sino también problemas ya pues del mundo real. Bueno, hasta aquí, no sé si en lo que he comentado tengan algún comentario. Me gustaría que conforme vaya yo avanzando, si pueden hacerme cualquier señalamiento, con todo gusto, no se esperen hasta el final de la plática. Bueno, los escucho, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Todo bien. Ok, bueno, entonces, si no hay preguntas, pues voy a continuar. Voy a empezar con esa parte que les decía de formalizar todo esto de una manera que pudiésemos programarlo, por ejemplo, en algún lenguaje, en MATLAB en mi caso, pero puede ser cualquier lenguaje de programación, Python o C++, el lenguaje que esté a la mano, ¿no? Bueno, para eso vamos a generalizar suponiendo que tenemos n variables independientes. Las variables de decisión no solamente van a ser X y Y, sino que pudieran ser X, Y, Z, W, las que sea. Y como se me van a acabar las letras, aquí estoy utilizando mejor a todas las variables, las estoy nombrando como X y nada más les estoy colocando un subíndice. X1 sería la variable X, X2 sería la variable Y, luego habría una X3, X4, en general hasta Xn. Para no hablar de variables individuales, voy a suponer que todas estas variables las puedo agrupar en un vector. Generalmente se toma como vector columna. Yo aquí, para ahorrar espacio en la pantalla, lo puse como vector renglón y dejo claro que se trata de un vector columna porque le estoy poniendo una T de transpuesta. Esto es lo que llamaríamos una variable en Rn, en el espacio real de n dimensiones, ¿no? Su representación de estos puntos en Rn, pues sería un poco difícil en caso de que fuera n mayor que 3. Para n igual a 2 es un plano, para n igual a 3 es un espacio tridimensional, pero para n igual a 4 o posteriores, 5, 6, 7, etcétera, pues ya la representación en una pantalla de computadora es difícil, ¿no? Así que los ejemplitos, de hecho, los voy a basar nada más en 2 o 3 incógnitas cuando mucho. Bueno, entonces esta es X representará las variables que tenemos en el problema.
Pero ahora tenemos que representar también cuál es la función que queremos minimizar o maximizar. A esta función le estoy llamando J. Es nada más por seguir la corriente de cómo normalmente la nombran en los textos de matemáticas. Esta es mi función de costo. Es aquella que quiero minimizar. Bueno, yo voy a basar mi charla mayormente en la minimización, aunque el problema de calcular un máximo es prácticamente el mismo. De hecho, existe un teorema matemático que dice que maximizar una función lo puedes ver como minimizar el negativo de la función. De hecho, toda la teoría matemática está basada en el cálculo de mínimos y cuando nos encontramos con un problema de hallar un máximo, solamente le ponemos un signo negativo a la función. Así que, con que yo hable de minimizar una función, estoy hablando en general también de la maximización. Bueno, suponemos que esta es una función que para cada valor de las variables independientes nos devuelve un número real. Esta función j de x era la suma de las distancias en el caso de la fábrica, ¿no? En el ejemplo que di anteriormente. Les decía que se denomina función de costo. Ok. Para encontrar los valores que minimizan a esa función de costo, hay que calcular las derivadas con respecto a cada variable. Imagínense en un problema donde existan cientos de variables, lo cual es común en tiempos actuales donde se resuelve todo por computadora, con estas famosas técnicas de machine learning o de aprendizaje profundo. Suelen haber funciones de costo que dependen de cientos o miles de variables, así que no nos espantemos que digamos aquí que se deriva una función con respecto a 100 variables, ¿no? Es algo cotidiano, digamos. Para no poner a todas las derivadas sueltas, las agrupamos también en un vector. A la función de costo se le deriva respecto de x1, de x2, hasta xn, son las llamadas derivadas parciales. Y a ese vector, en donde metemos todas las derivadas, le conocemos como el vector gradiente. En los textos de matemáticas de ingeniería hablan mucho del gradiente cuando se refieren a cantidades que varían en el espacio x, y, z. En el gradiente, en ese caso, es un vector de 3 elementos nada más. Pero en general podemos hablar de un gradiente que tenga 100 elementos en el caso de que existieran 100 variables. También se toma como vector columna, por eso le puse aquí la t de transpuesta. Otro nombre con el que se le conoce a este vector gradiente es con el nombre de jacobiano o matriz jacobiana. Y la jacobiana de hecho generaliza el concepto de gradiente para cuando no solamente existen n variables, sino también n funciones. Un caso donde hubieran n funciones de costo. En este caso estoy hablando de solamente una función, así que nada más habría un vector de derivadas. Okay, se llama gradiente. Otro concepto que se tiene que definir para estos problemas de optimización es el de la matriz hessiana. La matriz hessiana la estoy representando aquí como H. La hessiana de la función de costo es H de J. El gradiente de la función de costo se usa este símbolo que es como la letra delta, pero de cabeza, ¿no? Le conocen también como nabla. Entonces, la delta de cabeza es el gradiente y la H representa la matriz hessiana. ¿Qué cosa es una matriz hessiana? Pues no son más que las diferentes derivadas parciales que se pueden tomar de la función de costo con respecto a las variables independientes, pero ahora no solo derivadas de primer orden, ahora hablamos de las derivadas de segundo orden. Es decir, las segundas derivadas que podrían ser mixtas o cruzadas, ¿no? El elemento que está en la posición i, j de la matriz hessiana sería la derivada de la función de costo tomada primero con respecto a j y luego con respecto a i. Es una manera de acomodar todas las segundas derivadas de la función en una sola matriz. Entonces, lo que sigo voy a estar hablando de esto. Y repito aquí, gradiente es el vector que contiene todas las primeras derivadas y hessiana es la matriz que contiene todas las segundas derivadas. Como un ejemplo, aquí estoy poniendo esta función de costo en donde existen 3 variables independientes, x1, x2 y x3. Y hay una función de costo aquí que inventé de la nada, ¿no? Podría representar algo en un sistema físico. ¿Cómo se calcularía su gradiente para esta función? Bueno, aquí el gradiente tendría
perdón, hay dos variables. Sería la derivada parcial con respecto a x1 y la derivada parcial con respecto a x2. Son nada más dos primeras derivadas. Ahora, para la hessiana, tendríamos aquí 4 segundas derivadas. ¿Por qué? Porque podemos tomar la derivada de x1 y luego respecto de x1, pero también la derivada respecto de x1 y luego de x2. Y aquí la derivada de x2 y después respecto de x1, y aquí la derivada tomada 2 veces con respecto a x2. Las derivadas cuando son, nada más cambia el orden de las variables, se obtiene el mismo valor cuando la función cumple ciertos requisitos de continuidad. Por eso aquí el elemento de la posición 1,2 y de la posición 2,1 tienen el mismo valor. Típicamente esta matriz hessiana va a ser una matriz simétrica. Ok. Era nada más este ejemplo para clarificar que el gradiente es un vector de primeras derivadas y que la hessiana es una matriz de segundas derivadas. Hasta aquí no hemos resuelto nada de optimización todavía. Estoy introduciendo nada más la notación. Bueno. Un teorema que se utiliza comúnmente para optimizar funciones es este que tengo colocado aquí. Ya está demostrado matemáticamente, no voy a poner la demostración, simplemente enunciar el teorema, que si encontramos algunos valores de x en donde el gradiente es 0, es decir, donde todas las derivadas valen 0, ese punto podría ser un candidato a que ahí estuviese ubicado un mínimo o bien un máximo. Sabríamos con seguridad que se trata de un mínimo si además la matriz hessiana fuera una matriz formada por valores positivos. Bueno, no tienen que ser todos los valores de la matriz positivos. Basta con que la matriz sea lo que se conoce como una matriz positiva definida. ¿Esto qué significa? Bueno, espero no conflictuar aquí a los que sean de los primeros semestres. Un concepto que se maneja en las matrices es el de valores propios o eigenvalores de la matriz. Toda matriz se puede representar por medio de ciertos escalares que se llaman eigenvalores. Son como un sustituto de la matriz. Cuando una matriz tiene todos sus eigenvalores positivos, se dice que la matriz es positiva definida. Y bueno, eso lo podríamos checar en el hessiano. Si la matriz hessiana resulta positiva definida en cierto punto y además en ese punto el gradiente es 0, es decir, las derivadas son 0, eso sería una demostración de que el punto donde el gradiente es 0 se trata de un mínimo local. Así que una manera de encontrar mínimos locales sería calcular el gradiente, igualarlo a 0, y si logramos demostrar que en ese punto la hessiana es una matriz positiva definida, entonces ahí tendríamos un mínimo local. Mínimo local significaría como un punto, como un hundimiento de la función en donde hay una cierta concavidad, ¿no? El punto, me lo estoy imaginando ahorita en 3 dimensiones, sería como un punto donde hay un hundimiento, pues. Al hablar de mínimo local, quiere decir que puede haber otro hundimiento que tenga un valor todavía mucho más pequeño. Y el más pequeño de todos esos valores de la función en sus diferentes hundimientos o en sus diferentes pozos es lo que se llamaría el mínimo global. Por lo pronto, en esta primera media hora me voy a referir nada más a los mínimos locales. A ver, ahí está, miren, en una gráfica. Tenemos una función de 2 variables, x1 y x2. Aquí grafiqué una función cuadrática. Y el mínimo local estaría más o menos en esta posición por acá, en el punto más bajo. Ese es un mínimo local. Cuando se cumple esa condición de que el hessiano es una matriz positiva definida, los matemáticos dicen que le dan un nombre. A estas funciones le llaman función convexa. Las funciones convexas tienen solamente mínimo. Okay. Lo contrario sería que en un determinado punto el gradiente fuese 0 y que la matriz hessiana, en lugar de ser positiva definida, ahora fuera negativa definida. Es decir, que sus eigenvalores fueran todos números negativos. En ese caso no tendríamos un mínimo, sino un máximo. Este también es un teorema que
podemos encontrar por ahí demostrado en los textos. Esta sería la representación gráfica de una situación en la cual tenemos en este punto más alto, donde tengo parada ahí mi manita del mouse, en este punto más alto tendríamos que el gradiente es 0, y además, si evaluamos la matriz hessiana en ese mismo punto, resultaría negativa definida. Todos sus eigenvalores serían negativos. A este tipo de funciones se les denomina funciones cóncavas. ¿Okay? Un domo, por ejemplo, es una función cóncava, tiene un máximo en el punto más alto del domo. Ok, hasta ahí, no sé si quieran hacer alguna pregunta. ¿Se entienden los conceptos de gradiente, hessiano, mínimo y máximo? Bueno, el que calla otorga, así que continúo. Isvan levantó la mano. A ver, adelante, Esban. Sí, estas optimizaciones, bueno, es dependiendo de, o sea, del modelo matemático. Pero, por ejemplo, cuando se tiene que, por ejemplo, hacer varios ciclos, por ejemplo, cuando se entrena una red neuronal, estas restricciones, ¿cómo afectarían esa optimización para obtener un gradiente más rápido? O sea, optimizar la función Sí, yo te entendí. de costo en el aprendizaje. Uh-huh. Si me aguantas tantito, por ahí dentro de una media hora, 40 minutos, voy a hablar de esa parte del método del gradiente descendente, que es el método numérico que se aplica para resolver este tipo de problemas. Espero bien, que esa parte, si no, ya me vuelves a decir para que lo trate de explicar. Gracias, doctor. Ok, bueno, entonces nada más es calcular el gradiente, igualarlo a 0 y listo. Ya tenemos los puntos que pueden ser máximos o mínimos locales. Sabremos que son máximos o mínimos evaluando la matriz hessiana y ver si es positiva definida, o negativa definida. Ahora, ¿qué pasa? Que los problemas que aparecen en la práctica tienen algunas condiciones que las variables deben satisfacer. Es decir, que las variables x1, x2, x3 no pueden tomar cualquier valor desde menos infinito más infinito, sino que están restringidas a tomar solamente cierto conjunto de valores. Esas restricciones pueden ser en forma de una igualdad, una ecuación que se tiene que satisfacer, o pueden ser en forma de una desigualdad. Cuando ocurre esto, tenemos que modificar la función de costo agregando un término adicional que consiste en el caso de que sean restricciones de igualdad, que las variables deban cumplir que una f de x sea igual a 0, agregamos esa función f de x a la función de costo y le agregamos a cada función, porque pueden ser varias, le agregamos un factor adicional que es una nueva variable del problema que se le conoce como multiplicador de Lagrange. En el caso de que nada más haya una restricción representada como f1, agregaríamos lambda multiplicado por f1. Pero si hubieran dos ecuaciones que se tuviesen que satisfacer, aquí agregaríamos lambda 2 por f2. Ahora, el problema de hallar los máximos y mínimos ya no solo involucra a la función de costo, involucra a la suma de la función de costo y esos multiplicadores de Lagrange con su función de restricción correspondiente. A esta representación del jacobiano más los multiplicadores y las funciones de restricción generalmente le llaman función lagrangiana. Aquí la estoy representando con una letra L así estilizada, ¿no? Es simplemente la función de costo, pero agregándole un término adicional que contiene las restricciones que se tienen que satisfacer. Y voy a citar nuevamente un teorema que me lo saco así nada más de la manga, no lo voy a demostrar, pueden encontrar las demostraciones en los libros. Este teorema dice que si esta función modificada, la lagrangiana, que tiene la función de costo más las restricciones, si esta función tiene un mínimo local en un punto, entonces la función de costo también tiene un mínimo local en ese mismo punto. Y además se satisfacen las condiciones de la restricción.
Es decir, que ahora no me voy a fijar en minimizar solamente a la función de costo, sino que voy a minimizar a la lagrangiana. Y estas lambda 1, lambda 2, se convierten en nuevas variables de decisión, como si fueran otras variables x20, x21, x22, que también tuvieran que ser calculadas durante ese proceso. Entonces, a ver, para ponerlo así en forma simple. Si la función no tiene, si las variables, perdón, no tienen restricción, nada más tengo que preocuparme por minimizar la función de costo, la j de x. Pero si hay restricciones que se tienen que cumplir, entonces voy a minimizar todo el lagrangiano, toda esta función que contiene esos multiplicadores de Lagrange como nuevas variables de decisión. Okay. Y ese proceso es exactamente de la misma manera que cuando no habían restricciones. ¿A qué me refiero? A que a ese lagrangiano le tendríamos que calcular sus derivadas y luego igualar a cero las derivadas. Es decir, tomaríamos ahora el gradiente del lagrangiano en lugar de calcular el gradiente nada más de la función de costo. Otro tipo de restricciones que pueden haber, les decían, son restricciones de desigualdad. Esas no las voy a mencionar ahorita en esta presentación. Se conocen como restricciones o condiciones de Kuhn y Tucker. Lo pueden leer por ahí, cualquier libro de matemática multivariable. Vamos a ver un ejercicio. Busqué ahorita para empezar un ejercicio de tipo geométrico que no dependa de un área específica. Podía yo haber puesto un ejercicio de, no sé, de un circuito eléctrico, pero solamente lo entenderían los eléctricos. O un ejercicio de termodinámica solo lo entenderían los ingenieros químicos, quizá. Por eso puse un ejercicio así como que muy simple, geométrico, porque yo creo que la mayoría tenemos idea de estos conceptos geométricos. A ver. Se supone que tenemos aquí un punto arbitrario, x, y, y tenemos un punto fijo, 3,2. Lo que queremos es encontrar cuál es aquel punto x, y que se encuentra a la mínima distancia del punto 3,2, pero con la restricción de que el punto x, y tiene que estar colocado sobre esta circunferencia. Fíjense, la función a minimizar es la distancia entre el punto conocido y el punto desconocido. Es la distancia entre x, y el punto 3,2. Pero no solamente debo minimizar esa distancia, tengo que verificar que se cumpla la condición de que el punto x, y satisface la ecuación de la circunferencia. Entonces, esta es una restricción de igualdad. Por lo tanto, para resolver el problema, tendría que utilizar esos multiplicadores de Lagrange, que en este caso nada más sería 1, porque solo tenemos aquí una restricción. Ahí está la función de costo. ¿Qué cosa es? La distancia entre x, y el punto 3,2. Porque es la que queremos minimizar. Entonces, la función de costo es la distancia. Bueno, tal vez ya se dieron cuenta como que me faltó aquí una raíz cuadrada para que verdaderamente sea la distancia. No coloqué la raíz cuadrada porque existe una demostración de que cuando la distancia entre dos puntos es mínima, el cuadrado de esa distancia también es mínimo. Entonces, en lugar de minimizar la distancia, estoy minimizando su cuadrado, por eso es que no ven la raíz cuadrada aquí que aplicaríamos de acuerdo al teorema de Pitágoras. O sea, no es un error, pues a propósito no puse la raíz cuadrada para que sea más fácil de calcular las derivadas del lagrangiano. Ahora, la restricción que se tiene que satisfacer, pues es la ecuación de la circunferencia. X cuadrada más y cuadrada tiene que ser igual a 1. Si mandamos todos los términos hacia el lado izquierdo, este 1 pasaría como menos 1. Y entonces la restricción sería x cuadrada más y cuadrada menos 1 igual a 0. Vean que en lugar de que a las variables le llame x y y, ya les estoy llamando nada más x1 y x2. Para que todas las agrupe en un mismo vector de incógnitas, ¿no? Entonces, aquí el problema sería,
calcular el mínimo de esta función de costo, pero satisfaciendo esta restricción. Y aquí es donde ya podríamos aprovechar que tenemos disponible nuestra herramienta de MATLAB. Entonces, voy a permitirme resolver el problema aquí desde MATLAB. Para los que ya han utilizado alguna vez MATLAB, esto que voy a hacer les resultará conocido, y para los que no, les diré que en MATLAB podemos escribir nuestros comandos en una especie de documento, como si estuviéramos en Word, y que en ese documento podemos meter textos, imágenes o comandos de MATLAB, que es lo que necesito en este caso. Así que me voy a ir a ese live script, acá donde dice New Live Script. Y para que lo tenga a la mano, aquí voy a importar la imagen del problema. A ver, aquí me voy a insertar una imagen y yo ya tengo por acá capturada la imagen del ejercicio. Nada más voy a reducir un poco el tamaño de la imagen. Bueno, ahí está. Y ahora ya puedo comenzar a colocar aquí el código con el que voy a resolver el problema. En la pestaña de el Live Editor, voy a seleccionar aquí que voy a ingresar código de MATLAB. Aquí son comandos ya de este programa. Entonces, voy a comenzar por declarar mis variables con las que voy a trabajar. Le podría yo llamar a las variables X y Y, pero hace rato les dije que era más cómodo si tanto a X como a Y las incluía yo en un solo vector, un vector que tuviera dos elementos. Entonces, así se hace eso en MATLAB, creando una variable simbólica llamada X, que es un vector de 2 por 1, es decir, es un vector columna. Y con ese vector columna ya vamos a definir aquí nuestra función de costo, la j de x. Recuerden que dijimos que la función de costo es la distancia que hay entre el punto arbitrario x, y el punto fijo 3,2. Bueno, el cuadrado de esa distancia. Lo escribiríamos así. x1 menos 3 elevado al cuadrado nos da la distancia en la dirección de x, y la distancia en la dirección de y sería x2 menos 2. Esta la elevaríamos también al cuadrado. Bueno, la elevación al cuadrado en MATLAB requiere que se le ponga un puntito ahí antes de ese símbolo. Ok. Ahí tenemos ya una función que representa lo que se quiere minimizar. A ver, lo voy a correr aquí. Hay un botoncito que dice Run. Y aquí aparece. Ahí está, miren. Es el cuadrado de la distancia entre este punto fijo y el punto variable. Ahora, a esta función es a la que le tendríamos que calcular sus derivadas, es decir, su gradiente, si no tuviésemos ninguna restricción. Pero como sí tenemos una función de restricción, entonces vamos a definir el lagrangiano, que consiste en tomar simplemente la función de costo j y agregarle el multiplicador de Lagrange con su restricción correspondiente. Aquí tendría que agregar un lambda multiplicado por la restricción, que sería x1 elevado al cuadrado más x2 elevado al cuadrado menos 1. ¿Sí? Aquí está codificada la ecuación de la circunferencia, en donde el punto x, y está obligado a pertenecer. Ahora miren, para simplificar los cálculos y que no tenga yo que depender de una nueva variable lambda, como este multiplicador de Lagrange se convierte en una nueva variable del problema, para no llamarle lambda, voy a considerar que es una tercera variable de x, una x3. Entonces voy a modificar aquí donde definí la variable simbólica y voy a decir que x es de 3 por 1.
Las dos primeras X son las coordenadas y la tercera sería el multiplicador de Lagrange. Entonces, aquí sería el X3 multiplicado por la restricción. Ahí ya hemos involucrado al multiplicador de Lagrange como si fuera parte de las variables de decisión del problema. Y ahora sí vendría aquí ya el proceso que consiste en calcular las derivadas e igualarlas a cero. Podemos calcular derivadas con respecto a x1, con respecto a x2 y con respecto a x3. Es un vector de derivadas, es lo que conocemos como el vector gradiente. MATLAB ya tiene un comando para sacar ese gradiente, es el comando gradient. Tendríamos que decirle que tomara el gradiente del lagrangiano, donde ya va incluida el multiplicador de Lagrange y la restricción, y que esas derivadas parciales son con respecto a x. Miren, voy a ejecutarlo hasta ahí para que vean lo que se obtiene. Aquí está el lagrangiano, es esta matriz que aparece en el lado derecho. Son tres funciones, porque son tres derivadas parciales, dado que ese lagrangiano se puede derivar con respecto a cada una de las x. Ahora, de una vez lo vamos a igualar a cero, ese lagrangiano, y de una vez le voy a pedir que resuelva el sistema de ecuaciones correspondientes. Como es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, aquí voy a pedirle que la primera incógnita, la solución para la primera incógnita la deje guardada en X mayúscula. La segunda le voy a decir que la guarde en Y mayúscula porque es la ordenada. Y la tercera, pues es el multiplicador de Lagrange. Lo voy a guardar nada más como L. Entonces, a ver, corremos aquí. Y vean que con un simple comando de MATLAB ya tenemos la solución del sistema de ecuaciones en donde habíamos igualado a cero cada una de sus derivadas parciales. Aparecen dos valores, es decir, no solamente hay una abscisa, hay dos abscisas, también hay dos ordenadas y también hay dos multiplicadores de Lagrange. ¿Eso por qué? Porque como estas ecuaciones de donde el gradiente se igualó a cero eran cuadráticas, tiene el problema dos soluciones. Eso significa que en este caso tenemos dos puntos críticos. Es decir, hay dos valores sobre la circunferencia donde el lagrangiano se hace cero. Y no necesariamente las dos representan un mínimo. Si analizan aquí la figura, vean que el mínimo estaría en este punto que estoy marcando como X estrellita y Y estrellita. Pero habría diametralmente opuesto por aquí otro valor en donde la distancia, en lugar de ser mínima, ahí sería máxima. Esta es la segunda solución que nos arroja aquí, al igualar a cero, ese vector gradiente. Voy a separarlos. La primera solución la voy a guardar con el nombre de Sol 1. Y para esto simplemente tendría que tomar de la solución abscisa el primer elemento, de la solución ordenada el primer elemento y del multiplicador de Lagrange también el primer elemento. Le llamé Sol 1 y voy a hacer lo mismo con el segundo elemento, la segunda solución del sistema de ecuaciones, que sería X mayúscula 2, Y mayúscula 2 y L2. A ver. Aquí ya tengo separadas las soluciones, miren. Esta es el primer punto crítico, que puede ser un máximo o un mínimo, no lo sabemos. Y este es el segundo punto crítico. Para saber quién es el mínimo y quién es el máximo, pues bastaría simplemente con evaluar la función en esos puntos, ¿no? La función que tendríamos que evaluar en este caso es solamente la función de costo, no todo el lagrangiano, porque la función de costo es la que queríamos minimizar. Entonces se llama J y hay que proporcionarle los valores de X, ¿verdad? Entonces sería J
de X1, de Y1 y de L1. Con eso estamos evaluando la función de costo en la primera solución. A ver qué resultado obtenemos. Ahí está este resultado, el que dice ANS. Como no lo guardé en ninguna variable, pues está generando aquí MATLAB automáticamente esta variable de respuesta. Haría yo lo mismo para evaluar la función de costo en la segunda solución. A ver, aquí le voy a llamar J2 a este. Es la función de costo en el punto 2. Y a este le voy a llamar J1. A ver, que calcule ambos. Ahí están. Aquí, si me preguntan cuál de los dos es mayor que el otro, parece que el más grande es el segundo, el J2, porque tiene una suma dentro del paréntesis y el otro tiene una diferencia. Pero tal vez no le sea tan evidente por la forma en que está expresado, porque está con raíces, con quebrados. Es más fácil para la mayoría ver quién es más grande que quién si lo tenemos expresado con decimales. Entonces, eso lo podemos hacer mediante el comando double de MATLAB. Le vamos a decir que nos imprima el vector formado por J1 y J2, pero ya con decimales. Ya no en este formato exacto, ¿no? Sino que ya haga la aproximación con punto decimal. Ok. Y ahí tenemos el resultado. Vean que J1 tiene el valor de 6.8 aproximadamente y J2 tiene el valor de 21.2. Eso quiere decir que la distancia en el punto que corresponde a la primera solución es muy pequeña, pero la que corresponde al segundo punto es muy grande, ¿no? Entonces, seguramente en este caso, la primera solución que habíamos encontrado corresponde al punto mínimo que estábamos buscando aquí y la segunda corresponde al punto máximo que estaría colocado diametralmente opuesto, ¿no? Podríamos graficar esta circunferencia, ver dónde están los puntos y bueno, ahí sí veríamos que uno de ellos es el que está en la dirección del punto fijo 3,2 y el otro el que está diametralmente opuesto. Bueno, ya no voy a hacer esa parte para que me alcance el tiempo para lo que falta todavía que les comente. Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta. Entonces, lo que tiene de diferente este ejercicio que acabo de resolver respecto a lo que generalmente viene en los textos de matemáticas o lo que uno ve en los cursos de licenciatura, es que estamos agregando aquí una restricción. Entonces, no solamente hay que calcular la derivada parcial de la función de costo, sino que ahora hay que calcular las derivadas parciales de Lagrangiano, donde va ese factor, ese lambda, que en cierta manera lo que hace es darle como una especie de holgura o un grado de libertad adicional que el gradiente se encarga de llevar luego al mínimo. Y bueno, ahí tenemos ya entonces la solución para este ejercicio. Ok, voy a continuar. Un caso particularmente importante es la optimización de funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas se pueden expresar mediante operaciones de matrices. En este caso, M es un vector. Hablaríamos de un vector columna. Y Q es una matriz cuadrada. Al hacer la operación, bueno, C es un escalar. Al hacer la operación, lo que nos queda es un polinomio que contiene términos cuadráticos, términos de primer grado, dependientes también de X1, X2 y todas las X que aparezcan, ¿no? Todos los problemas de funciones cuadráticas se pueden representar de esta manera. Todo lo que necesitamos es encontrar cuál es el valor de M y cuál es el valor de Q. Lo pueden revisar este tema en sus libros de álgebra lineal en donde diga formas cuadráticas. Ahí viene cómo encontrar este vector M y cómo encontrar la matriz Q. Ok.
Por lo general, la matriz Q cumple con la condición de ser una matriz simétrica y que por lo tanto tiene inversa, es decir, es una matriz invertible. Si aplicamos el procedimiento anteriormente descrito para encontrar su mínimo, primero que debemos hacer es calcular el gradiente de esta forma cuadrática j de x, y con lo que ya sabemos de la derivada de términos de primero, de segundo grado, llegamos a esta expresión. El gradiente sería el vector m más el vector x multiplicado por la matriz Q. Y si sacamos sus segundas derivadas, que ya sería la hessiana, entonces nada más nos queda la matriz Q. O sea que, miren, en una forma cuadrática, para saber si tiene un máximo o tiene un mínimo, basta con que nos fijemos en esta matriz Q. Si esta matriz Q resulta definida positiva, quiere decir que tiene mínimos. Y si esta matriz Q es definida negativa, significa que tiene máximos. Ahora, ¿dónde estarían ubicados esos máximos? Pues simplemente tomamos el valor del gradiente y lo igualamos a 0. El punto donde se supone que se satisfacen esas ecuaciones de que son iguales a 0, le estoy representando aquí como x con una estrellita. Es el valor óptimo, pues, o el punto donde ocurre el óptimo de la función de costo. Se hace un pequeño despeje aquí de este gradiente y encontramos la expresión que tenemos aquí en color azul. Es nada más el negativo del inverso de la matriz Q multiplicado por el vector m. Ahora, si este valor óptimo de x, que es lo que llamaríamos el punto crítico, lo reemplazamos en la función de costo, entonces llegamos a esta expresión. Vean que todo se reduce a simples multiplicaciones y sumas de matrices. Es una ventaja de que el problema sea de tipo cuadrático, que todo lo puedo resolver utilizando únicamente álgebra matricial. Les decía yo que la matriz Q es la que va a determinar si es un máximo o es un mínimo. Si es definida positiva, un mínimo. Si es definida negativa, un máximo. Y si no es ni positiva ni negativa, entonces no tendríamos ni un máximo ni un mínimo. Tendríamos lo que se conoce como un punto silla. Eso es cuando no está definida como positiva o como negativa. Quiero mencionarles dos aplicaciones muy prácticas que aparecen con más frecuencia de lo que uno se pudiera imaginar en los problemas de ingeniería. Es el problema de minimizar una suma de cuadrados. Se le conoce como el problema de los mínimos cuadrados. Aparece cuando se resuelven sistemas de ecuaciones lineales, pero en casos en donde el número de ecuaciones y el número de incógnitas no coincide. Me refiero a los casos cuando hay más ecuaciones que incógnitas, que se le llama sistema sobredeterminado, o bien cuando hay más incógnitas que ecuaciones, donde se le llama sistema subdeterminado. Voy a empezar por hablar aquí del caso sobredeterminado. Al ser un sistema de ecuaciones lineales, lo podemos expresar como A por X igual a B, y puesto que tiene demasiadas ecuaciones, entonces no se pueden satisfacer todas ellas y resulta que no existe una solución exacta. Este tema comúnmente no se menciona en los cursos tradicionales de matemáticas porque no sé por qué se asume que los sistemas deberían tener una solución exacta. Y resulta que la mayoría de los problemas de diseño a que nos enfrentamos en ingeniería no tienen una solución exacta porque es imposible que se satisfagan todas las restricciones. En un problema de diseño tenemos restricciones de dinero. Hay una cantidad limitada de dinero que gastar. Tenemos restricciones de materiales. No podemos utilizar todos los recursos que quisiéramos. Hay una restricción de tiempo. Para que un carrito, por ejemplo, se mueva de una posición a otra, no puedo darme el lujo de decirle que lo pueda hacer en un tiempo infinito. Tengo que decirle que se mueva en cuando mucho una hora, por ejemplo. Y eso implica ponerle una restricción, ir agregándole ecuación tras ecuación y al final terminamos con un sistema de ecuaciones que está sobredeterminado. Por lo tanto, no tiene solución exacta. Pero eso no es para morirse, ¿verdad?
Total, nada en este mundo tiene solución exacta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Si no hay una solución exacta, quisiéramos al menos encontrar algo cercano a lo que eventualmente sería una solución exacta. No podemos llegar al caso ideal, pues, donde la ecuación se satisface perfectamente, pero al menos queremos una, entre comillas, solución que no sea tan mala. No voy a encontrar la solución ideal, pero sí puedo encontrar la solución menos peor. Ahora sí que, como decía aquel chiste de la muerte, ¿no? Aunque sea este pelón me llevo, ¿no? Así funcionan las cosas en ingeniería. Cuando no podemos satisfacer todas las ecuaciones de diseño, aunque sea, buscamos aproximarnos lo mejor que se pueda a esas condiciones de diseño. Queremos la solución del menor error. Bueno, ¿qué es lo que se hace en este caso? Que el sistema A por X igual a B, lo vamos a reescribir para que esta B pase restando hacia el otro lado, y entonces tenemos B menos AX. Esto nos genera un término que se llama error. Bueno, al no haber una solución exacta, lo que queremos es minimizar el error. Como hay muchas ecuaciones, este error en realidad es un vector de errores. Queremos minimizar la suma de los cuadrados de esos errores. Por eso este problema se llama de mínimos cuadrados. Bueno, aquí está planteado ya eso en forma de una función de costo. La función de costo sería un medio de la magnitud del cuadrado del vector de error. Es decir, un medio de la suma de todos los errores. Un medio es nada más para que cuando se saquen las derivadas de los errores, el 2 que va a pasar multiplicando un medio elimine ese factor y quede más fácil de procesar las ecuaciones resultantes. Entonces, a ver, si el sistema de ecuaciones A por X igual a B no va a tener solución exacta, sino que va a haber un error, ahora lo que queremos es encontrar los valores de X que me llevan al mínimo error. Y encontrar el mínimo error significa optimizar una función cuadrática. Por lo tanto, podemos utilizar lo que había yo planteado en la diapositiva anterior. Aquí va. Ahí está la función de costo. Para obtener el error al cuadrado, multiplico la transpuesta del error por el error y luego saco su gradiente. Acuérdense que ese gradiente es la agrupación de todas las derivadas parciales. ¿Qué hay que hacer con todas esas derivadas? Igualarlas a 0. Bueno, ya están igualadas a 0 y despejamos a X. El valor de X que me queda al hacer el despeje, le puse una estrellita porque es el X óptimo, es la X del menor error, la que me llevaría a cometer el error más pequeño, y ese despeje queda de esta manera. La transpuesta de la matriz de coeficientes por la matriz de coeficientes, luego a todo eso se le saca su inversa, se le vuelve a multiplicar por la transpuesta a la matriz de coeficientes y al final por el vector B, el vector de términos independientes que está en el lado derecho. A eso que agrupé ahí con la llave se le conoce como una pseudoinversa. De hecho, la matriz A no tiene una inversa porque el sistema no es cuadrado, pero ya cuando se le aplica todo esto que está aquí en la llave, resulta algo equivalente a lo que sería la inversa de una matriz que se le conoce como la pseudoinversa por la izquierda. Pueden encontrar este tema por ahí googleando. En internet lo encuentran con el nombre de pseudoinversa de Moore y Penrose, o nada más pseudoinversa, y ahí van a encontrar toda la teoría sobre cómo se puede justificar esta operación que hicimos aquí. El caso es que cuando el sistema tiene solución exacta, basta con utilizar una inversa convencional, pero si no tiene solución, el planteamiento de los mínimos cuadrados nos lleva a este concepto de la pseudoinversa. Lo voy a poner más adelante en un ejemplo. Mientras quiero comentarles de una vez el otro caso. A ver, aquí era cuando existían más ecuaciones que incógnitas. Ahora veamos el caso opuesto, cuando hay más incógnitas que ecuaciones. Esto es lo que se conoce como un sistema subdeterminado. Aquí sí hay soluciones y de hecho hay hasta de más. Este es un caso en el cual el sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones. Hay muchos grados de libertad. En este caso, no necesitamos encontrar la solución del menor error, porque al haber infinitas soluciones, ninguna de ellas va a tener error.
Entonces, ¿qué cosa tenemos que minimizar aquí? Cuando hay varias opciones, queremos minimizar aquella solución en la cual el módulo de X ahora es el más pequeño. Fíjense, ya no se trata de minimizar el módulo del error o la magnitud del error. Ahora se trata de minimizar el valor de X. Al haber infinitas soluciones, queremos la X más pequeña, la solución que tiene el menor valor de X. Esta sería entonces nuestra función de costo. J igual a 1/2 de X cuadrada. Y la restricción que se tiene que satisfacer sería que se cumpla la ecuación. Ahora sí sabemos que se puede cumplir esta ecuación porque hay muy pocas ecuaciones en el sistema. Entonces, sí tenemos margen de maniobra de sobra para satisfacer a todas ellas. Se les colocan como si fueran condiciones que se tienen que cumplir, como una ecuación de restricción. Y aquí tendremos que meter entonces aquellos operadores que les llamaba como multiplicadores de Lagrange. Bueno. Ahí está. A la función de costo J, que era 1/2 de la magnitud de X, le agregué el término de lagrangiano. Y ahora las derivadas que hay que calcular son las de lagrangiano. Hay que calcular su gradiente y luego igualar a 0 ese gradiente. Aquí está la expresión del gradiente. Aquí ya lo igualé a 0 y nos queda este resultado. Este sería el valor óptimo que satisface a esta función de costo, que da el mínimo valor de la función de costo, y además satisfaciendo esta restricción. Se parece un poco a la anterior, nada más que están en otro orden las matrices A y la transpuesta. A esta se le conoce como la pseudoinversa derecha. A ver, aquí el problema no era que no existiera solución, ¿verdad? Aquí el problema era que habían infinidad de soluciones. Bueno, la que tenemos aquí es una de esas infinitas soluciones que nos garantiza que tiene la mínima magnitud. O sea, de todas las infinitas soluciones, hemos encontrado la que tiene el valor más pequeño. Muy bien, se llama pseudoinversa derecha. Ahora, todo esto, si nos vamos a un software de ingeniería como MATLAB, pues se podrán imaginar que ya tiene un comando para calcular la pseudoinversa, ¿verdad? No hay que estar haciendo la operación con todas sus letras, así como aparece aquí. Ya lo pondré ahorita en un ejemplo. Voy al ejemplo. Pero déjenme salirme de la diapositiva para entrar aquí a la ventana de comandos y que mientras lo voy escribiendo les explico de qué trata. Antes de que haga el ejercicio, no sé si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. No, profesor. Bueno, sí. Ok, si no la hay, entonces empiezo con mi ejercicio. Voy a resolver entonces esos problemas de mínimos cuadrados abordando los dos casos. Uno donde hayan muchas ecuaciones y otro donde hayan muchas incógnitas. Empezaré por el caso que se llama sobredeterminado. A ver, voy a capturar una matriz que tenga más renglones que columnas. Una matriz de coeficientes A. A ver, para ahorrar tiempo, en lugar de que yo me ponga a escribir las matrices un elemento por elemento, le voy a pedir a MATLAB que me genere una matriz aleatoria. Con este comando randy me genera una matriz con coeficientes aleatorios. Ahí está mi matriz. Es una matriz de 4 por 2. Representa un sistema donde hay 4 ecuaciones, pero solamente 2 incógnitas. Esta no tendría solución exacta. Voy a inventarme ahora un coeficiente B mediante este comando randy también. Le voy a decir que sea de 4 por 1. Y mis incógnitas del problema serían únicamente 2. Las voy a declarar como simbólicas, que serían X de 2 por 1. Quiere decir que hay un X1 y hay un X2. El sistema de ecuaciones con estos datos que acabo de ingresar sería el siguiente. A por X igual a B. Aquí creo que lo pueden observar, ¿verdad?
Ahí está ya multiplicado, miren, así como generalmente se miran los sistemas de ecuaciones en los libros, ¿no? Nada más que en los libros dicen, a ver, aquí está este sistema de ecuaciones y resuélvelo. Primero agarramos las ecuaciones y sacamos las matrices, ¿no? Yo aquí empecé al revés, propuse unas matrices y esto equivale a estas ecuaciones que tengo que resolver. Muy bien, aquí, como ya me di cuenta que hay más ecuaciones que incógnitas, yo sé que este sistema de ecuaciones difícilmente tendrá solución. Bueno, de hecho no la tiene. Así que le voy a calcular la solución del menor error usando mínimos cuadrados. A ver, hace rato decíamos que es la pseudoinversa a la izquierda de A multiplicada por B. Tenía yo toda una expresión con inversas, transpuestas y demás, pero les dije que eso se llamaba pseudoinversa. Aquí ya lo agregué. MATLAB tiene un comando para calcular esa pseudoinversa. Entonces la pseudoinversa de A la multiplico por B y ahí está la solución. Conste, el sistema de ecuaciones que está aquí no tiene solución. Bueno, no tiene solución exacta. Pero lo más parecido a una solución exacta es la que acabamos de encontrar aquí. Esa sería la solución menos peor, la solución del menor error. O sea, como decía la muerte, nunca sea este pelón me llevo, ¿verdad? Aquí está el pelón, es esta X. Y todo así, con gracia, en un simple comando de la pseudoinversa. Si quieren, calculamos cuál es el error. A ver, ¿el error cómo era? Era A multiplicado por X menos B. Y luego, bueno, este es el error. Si es el mínimo error al cuadrado, ¿no? Entonces, el error al cuadrado sería E transpuesta por E. A ese error total le voy a llamar E y si quieren le pongo de una vez el 1 medio que estaba ahí en la fórmula cuando definimos la función de costo. Para esta solución que hipotéticamente es la del menor error, ese error resultó de 0.2368 con la solución calculada siguiendo este método de la pseudoinversa, que teóricamente me tiene que llevar a la mejor solución. Ya quedamos en que una solución exacta no la hay. Si decidiéramos nosotros seguir otro camino y encontrar esa solución ya no por un método sistemático, algorítmico, no por un método matemático, sino por otro método. Por ejemplo, fui a preguntarle a una divina, a un espiritista, al tarot, o no sé quién, cuál es la solución, y el tarot me dijo que la solución mejor era 1 y 2. Estoy inventándome una solución que yo sé que no es solución, pero yo sé que tampoco esta es solución. Lo único que hipotéticamente sabemos ahorita es que la que calculamos nosotros es la mejor. Y la que me está dando esta bruja es una que, si las matemáticas no nos fallan, no puede ser tan buena como la que calculamos mediante el gradiente y lo demás, ¿no? A ver, para esta nueva X que obtuve por espiritismo o por algún otro método no científico, voy a calcularle su error, a ver qué tan buena es esta solución. Regreso, lo evalúo y vean cuánto vale el error por haber confiado en las cartas, en el mal de ojo, etcétera. 130.5. Y la que obtuvimos mediante un argumento meramente matemático, el error es de 0.23. Por eso tenemos que confiar más en esta metodología, ¿verdad? O sea, eso de que esto era la solución menos peor, no es nada más por creer que es la menos peor debido a que la matemática nos lo dice, es porque realmente lo es. Miren, aquí propusimos otra que hasta eso no es muy diferente, ¿eh? Y resultó que su error sí es bastante grande. Entonces, aquí lo que habíamos encontrado era la solución óptima, al menos óptima de acuerdo a ese criterio de minimizar el cuadrado del error. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí de eso que acabo de hacer? No, profesor. Doctor Alberto, ¿cuál era la
solución menos peor que había planteado a través de este método del error mínimo. Aquí está. Pero el valor numérico que le arrojó el MATLAB. Ah, sí, sí, sí. El valor numérico era 0.9829 y 0.1106. Podríamos proponer otra solución espiritista, no sé, 1 y punto 15. Dame otra. ¿Cuál dijiste? 1 y punto 15, ¿no? Porque se acercan a lo que había planteado. A lo mejor esta es una divina verdaderamente buena, ¿no? De esa que aparece en Televisa todos los días y que a esta sí le quieres creer, ¿no? Ok. Ahí está la segunda solución espiritista y vamos a calcular otra vez su error. Mira, es un error pequeño, 0.3988, pero no es tan pequeño como el otro. Este era 0.23. Este obviamente se acerca, pero no se acerca tanto como el que obtuvimos mediante ese procedimiento de la pseudoinversa. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, voy a ir ahora al otro caso. Al caso donde existan más incógnitas que ecuaciones. Ese caso no es tan problemático porque ahí sí tengo varias opciones y tengo hasta para escoger. Hay infinitas soluciones y cuando tengo muchas opciones, ¿qué hago? Trato de optimizar algo. O sea, aun cuando todas esas infinitas soluciones van a ser factibles, yo tengo que escoger siguiendo algún criterio. Y aquí lo que propusimos era que se escogiera la solución del menor tamaño, la que tuviera la menor norma. Okay, entonces voy ahora a ese otro caso, que es el caso subdeterminado. Entonces voy a inventarme otra vez unas matrices. Hace rato inventé una matriz de 4×2. Ahora voy a inventarme una de 2×4. Ahora el vector B tendría que tener nada más dos componentes. Lo puedo escribir a mano, pero nada más para automatizar todo, también lo voy a generar con Randy. Aquí sería de 2×1, ¿verdad? Ahí está. Ya tenemos aquí un sistema de ecuaciones que tiene 4 incógnitas, pero solamente 2 ecuaciones que satisfacer, o sea que tengo mucha flexibilidad, tengo 2 grados de libertad, por lo tanto, seguro que sí hay solución, y de hecho hay infinitas soluciones. Bueno, las incógnitas en este caso serían 4 incógnitas. La vamos a declarar con el comando sims de 4×1. Y el sistema de ecuaciones del que estoy hablando es este. Está. A por X igual a B. Primera ecuación con 4 incógnitas, segunda ecuación con 4 incógnitas. Con ese procedimiento de calcular el gradiente, habíamos llegado a esta solución, que es la que nos garantiza que de las infinitas soluciones estoy tomando la más pequeña y que además se satisfacen las restricciones de que B menos A por X es igual a 0. Vean que ahora cambia el orden de estas operaciones de las matrices A y B, ahora se llama pseudoinversa derecha. ¿Cómo la escribimos en MATLAB? X es igual P'Im de A multiplicado por B. Y ahí está. Si recuerdan lo que escribí en el caso anterior, era exactamente lo mismo. La pseudoinversa izquierda se calcula con P'Im, la pseudoinversa derecha también se calcula con P'Im. ¿Cómo sabe MATLAB cuál de las dos debe tomar? Muy simple, lo hace en función del tamaño que tiene la matriz A. Cuando la matriz A tiene más ecuaciones que incógnitas, toma la pseudoinversa derecha. Cuando tiene más incógnitas que ecuaciones, o sea, más columnas que renglones, toma la pseudoinversa derecha, que es la que ocurrió en este caso. Ahora, como este sistema de ecuaciones sí tiene solución,
no necesito usar pseudoinversas para encontrar una solución cualquiera. Yo podría haber aplicado, por ejemplo, método de eliminación gaussiana o de Gauss-Jordan. Si quieren, lo aplico acá para llegar a un resultado, pero le voy a llamar XA, una X alternativa. Puedo meter una solución por eliminación en MATLAB mediante este comando. A diagonal invertida B. Y ahí está. Esta es una solución, miren. Esta es otra. Esta es una de las infinitas soluciones obtenidas por eliminación gaussiana. Esta es otra de las infinitas soluciones, pero obtenida con pseudoinversa. Ahora, las dos son soluciones. Quiero decir que las dos deben satisfacer a la restricción. Si quieren lo probamos. A multiplicado por X menos B tendría que ser 0. Y si no vale exactamente 0, tiene que ser una cantidad muy, muy cercana a 0. Ahí está, miren. 0.1 por 10 a la menos 14. No es 0 exactamente por el error de redondeo, ¿verdad? Que ya sabemos siempre ocurre. Ahora veamos si la otra también es solución. La X alternativa que obtuve por Gauss-Jordan. Sería A por X alternativa menos B, también queda 0. Bueno, por 10 a la menos 15, que es prácticamente 0. Ahora, ¿qué es lo que decíamos hace rato? Que cuando se hace el cálculo siguiendo el gradiente, la pseudoinversa y demás, todas son soluciones, pero esta en particular, la que obtuvimos, es la más pequeña. Quiero decir que si le calculo su módulo o su norma a esta solución, debe ser más pequeña que la otra alternativa que obtuve mediante ese otro procedimiento. A ver, vamos a calcularlos aquí. ¿Cuál es la norma de X? 0.59. Esa es la que obtuvo por pseudoinversa. ¿Y cuál es la norma de la X alternativa? 0.82. Las dos son soluciones, pero esta es la solución de menor tamaño. La he calculado mediante un procedimiento de optimización. La otra no, simplemente apliqué a rajatabla el método de eliminación gaussiana y llegué a algo que es una solución, pero no es una solución óptima. Al menos no es óptima en el sentido de su norma. Ok, ahí vamos avanzando poco a poco. No sé si hay alguna pregunta sobre esto último. Bueno, si no la hay, entonces continúo. Ahora, esto que estuve haciendo de calcular derivadas e igualar a 0, funciona bien en el caso de problemas de poca complejidad, como son los problemas lineales o los problemas cuadráticos. Pero todo se complica cuando se trata de optimizar funciones de un grado mayor a 2, o en general optimizar funciones en donde hay cosas trascendentales como senos, cosenos, logaritmos, tangentes hiperbólicas y demás. Por ejemplo, los problemas de lo que llamamos aprendizaje automático o machine learning, que se usan para clasificar cosas, para aprender a resolver problemas mediante algoritmos, tratan mucho con optimización de funciones no lineales. Y entonces el cálculo de los valores óptimos no siempre se puede hacer de manera directa mediante igualar a 0 los gradientes. A veces tiene que recurrirse a un método numérico. Y en la mayoría de los casos caen en uno de dos variantes que existen de métodos numéricos. Primero, el que se conoce como método de gradiente descendente, y el otro es el llamado método de Newton. Bueno, hay variantes de todos ellos, ¿no? Trato de explicar en qué consiste. Estoy dibujando aquí lo que sería una función de una sola variable para que se entienda mejor el concepto. Y suponemos, como cualquier método numérico, que arrancamos de una aproximación inicial. Es decir, tenemos una función y tenemos más o menos una idea de por dónde podría andar el mínimo, pero no lo conocemos con certeza. Así que proponemos ese valor inicial. Por ejemplo, aquí podría ser 7, ¿no? En esta figura.
Este puntito donde tengo la mano ahorita. Bueno, yo hablo de donde tengo la mano. ¿Sí miran ustedes la mano de mi cursor? Sí se ve. Ok. Entonces, este punto por donde tengo aquí la manita estaría aproximadamente en 7. Y esta es una función cualquiera. Se toma 7 como aproximación inicial. Ahora, aquí es evidente que el mínimo se encuentra en x igual a 2. Y si estamos en 7, tenemos dos opciones. Nos movemos a la izquierda o nos movemos hacia la derecha. ¿Quién nos va a decir hacia dónde? La derivada, que es lo que también se conoce como el gradiente. Hacia donde disminuya la derivada, hacia allá nos vamos a ir. En este caso encontraríamos que la derivada disminuye hacia la izquierda. Y entonces en este punto nos empezamos a mover buscando hacia el origen y damos un cierto paso. Llegamos a este nuevo punto. Aquí volvemos a hacer una estimación del gradiente y si nos dice que hay que seguirse moviendo hacia la izquierda, nos movemos hacia la izquierda. Y así eventualmente hasta que alcancemos el punto mínimo. Cada vez que demos un pasito tenemos que reevaluar las condiciones. En el momento que llegamos a un punto en donde la recta es horizontal, quiere decir que el gradiente sea 0 o muy cercano a 0, ahí nos detenemos. Quiere decir que ya encontramos un punto mínimo. Un problema que existe aquí, y a esto tal vez se refería Esban hace rato que hizo la pregunta, es que, bueno, yo ahorita dije que hay que dar un paso a la izquierda y aquí es evidente que hay que movernos hacia la izquierda. La pregunta sería, ¿qué tan grande es ese paso? Porque si doy un paso de un tamaño muy grande, me muevo 10 unidades, no solamente voy a llegar al mínimo, sino que me voy a pasar de largo hacia el lado negativo y luego voy a tener que regresar. Y así voy a estar mucho tiempo con una convergencia lenta hacia ese punto. En el caso de las redes neuronales, eso se regula mediante un parámetro que le llaman velocidad de aprendizaje. No es más que el tamaño de paso en el que nos vamos a ir moviendo hacia el mínimo. Entonces, el método de los gradientes trabaja así, pues. Te mueves hacia un lado o hacia otro, dependiendo hacia donde apunte ese vector gradiente. Este es el método más conocido. Al menos en aplicaciones de aprendizaje automático es el que más se usa. Pero hay otro método que es muy elegante, nada más que también requiere más tiempo de cálculo y hay que tener cuidado porque se va a utilizar unas derivadas, a veces esas derivadas pueden ser 0 y ahí meter algún conflicto. Es el método de Newton. Mire, tengo la misma figura aquí en el lado derecho, el punto inicial es 7. Bueno, en ese punto lo que voy a hacer es encontrar cuál es la función cuadrática que más se parece a la curva en dicho punto. O sea, voy a buscar cuál es la parábola que mejor representa la curva en este punto. Es un problema matemático de un sistema de ecuaciones y encontramos rápido la ecuación de la parábola. En el caso de que sea una función de varias variables, sería una función cuadrática con una matriz Q, simétrica, definida positiva, etcétera. Pero esto es lo mismo. En este punto reemplazamos a la función por su aproximación cuadrática y a las cuadráticas pues ya se conoce la fórmula de dónde está su mínimo. Entonces se le busca su mínimo. El mínimo de la cuadrática es este punto azul que tenemos aquí. Ese todavía no ha sido el mínimo de la función, pero ya está cerca. Lo que haríamos es, en este nuevo punto donde llegamos, volvemos a encontrar una aproximación cuadrática. A esa cuadrática le sacamos su mínimo y así en unas 3 o 4 iteraciones, si todo va bien, llegamos al verdadero mínimo de la función. Simplemente hay que ir reemplazando en cada punto a la función que se está minimizando, a la función de costo, por su equivalente cuadrático. Bueno, no por su equivalente, por su aproximación cuadrática. Había pensado al inicio que podía ponerles un código de esto, pero realmente dos horas no alcanza para esto, así que lo más que voy a hacer ahorita es comentarles que todos estos procedimientos ya los tiene implementado MATLAB en algunas subrutinas. La más conocida es la fmin search, que esta se encarga de buscar mínimos, suponiendo que el espacio de búsqueda es de menos infinito a más infinito. Existe otra que se llama fmin-ung, también es parecida a la otra y pueden checar en la documentación. La diferencia es que una se basa más en el gradiente y la otra se basa más en el método de Newton. Pero la verdad es que no es que estas funciones estén casadas con alguno de estos dos métodos.
Todos los algoritmos que tiene programado MATLAB, al menos los que yo conozco en sus diferentes toolbox, son algoritmos adaptativos o inteligentes, que si empiezan con un determinado método y ve que no les está funcionando, automáticamente switchean y empiezan a utilizar un método diferente. Bueno, estas subrutinas trabajan de esa manera. Entonces, si me preguntan si se basan en Newton o en gradiente, no les podría yo afirmar nada, porque depende mucho de cada problema en particular cuál es la que MATLAB va a utilizar. Hay una que se llama fmin-con, que calcula máximos y mínimos, pero cuando hay restricciones, como la que mencionábamos hace rato, de una restricción de igualdad o de desigualdad. Acá para eso es el fmin-con. Y hay otra que se llama fmin-bnd, que es para cuando las variables están acotadas dentro de un intervalo. Cuando ya se conoce el límite inferior y el límite superior en donde vamos a buscar el mínimo, esta función trabaja con bastante eficiencia. Ahora, no les voy a poner ejemplos de estas funciones, porque en las últimas versiones de MATLAB ya han resuelto ese problema de que seleccionemos nosotros la función que es más adecuada para resolver el problema. Vamos a dejar que lo haga propio MATLAB. A MATLAB yo nada más le voy a decir que tengo un problema de optimización y que me ayude a seleccionar el algoritmo numérico que mejor lo resolvería y que incluso lo aplique y me imprima la solución. Aquí lo tengo en esta diapositiva, pero para que pueda yo irlo explicando, lo voy a poner aquí en la ventana de comandos. Voy a retomar el problema que puse al inicio, donde se trataba de encontrar la ubicación óptima para colocar la fábrica. ¿Se acuerdan? Donde un dron iba a hacer el reparto a los centros de consumo, ¿no? Bueno, con este enfoque de MATLAB para resolver el problema, lo que haría es declarar que tengo un problema de optimización. Bueno, MATLAB está programado siguiendo la metodología orientada a objetos, así que aquí lo que estoy creando es un objeto de optimización. Lo creo con el comando optimProblem. Ya está creado, pero todavía no está configurado. Voy a empezar a agregar variables de optimización. En el caso de ese problema de encontrar la ubicación de la fábrica, creo que sí le llamaba yo X y Y a las variables, así que aquí lo voy a hacer igual. Creo una optimVar, que es una variable de optimización llamada X. Incluso puedo especificar qué tipo de variable es. Bueno, aquí hay algo que no les había mencionado. En programación matemática u optimización existen básicamente dos tipos de problemas. Aquellos donde la función y la variable a optimizar son continuas, es decir, donde pueden tomar cualquier valor dentro de cierta región o cierto intervalo, pero hay otros muy interesantes donde las variables solo pueden tomar valores enteros. Eso se conoce como programación entera. Si yo estuviera en un caso de eso, donde la variable de decisión, en este caso X, solo pudiera tomar valores enteros, aquí le tendría yo que decir que mi variable es de tipo entero. En este caso, como no es entera, porque la coordenada puede estar en cualquier punto, le voy a decir que es una variable de tipo continuo. Este tipo, en realidad, no estoy obligado a declararlo. Si yo nada más declaro que la variable se va a llamar X y no digo de qué tipo es, por omisión, MATLAB asume que se trata de una variable continua. Voy a hacer lo mismo ahora para la ordenada Y. Y en función de esas variables de decisión, ya podría yo definir las distancias. A ver, la primera distancia era la distancia de X, Y al origen. Entonces bastaría con escribir la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Esta es la distancia de 1. La segunda distancia, le voy a llamar D2, era creo que la distancia al punto 2,3. Entonces en lugar de X cuadrada es X menos 2 al cuadrado y el otro Y menos 3 al cuadrado. La tercera distancia era desde la fábrica hasta el centro de consumo ubicado en 4,2. Entonces aquí sería X menos 4 y Y menos 2. Ya, listo. Ahí tenemos definidas esas distancias y con ellas voy a construir ahora la función de costo. Como
MATLAB puede calcular tanto máximos como mínimos. Yo podría especificarle de qué tipo de problema se trata. Si se trata de una minimización o de una maximización. Voy a decirle en este caso que estoy en un problema de minimización. Esto es opcional. Si no lo pongo, por omisión, son problemas de minimización. Si estoy maximizando algo, aquí nada más le cambio el min por max. ¿Ok? En este caso es minimizar. Ahora voy a especificar cuál es la función de costo o función objetivo, como también se le conoce. La función objetivo en este caso es D1 más D2 más D3. Bueno, lo puedo escribir también así, la suma de todas las D. Porque ya D quedaron en un vector. Entonces, directamente con el comando sum puedo hacer la suma. Y aquí podría yo agregar también restricciones. En la propiedad constraints, puedo ponerle alguna restricción que yo quiera. Por ejemplo, una restricción de tamaño. Este nombre que estoy asignando es mío, es el que yo quiera inventar. Imagínense que yo quisiera imponer como restricciones que las coordenadas del centro no pudieran abarcar un radio mayor a 10 para que estuvieran cerca del origen. Podría poner la restricción entonces de esta manera, x cuadrada más y cuadrada tiene que ser menor o igual que 100. Ahí está ya una restricción de tamaño. Y puedo agregar otras restricciones aquí, por ejemplo, una restricción, no sé, de igualdad. Si yo quisiera forzar en el problema a que las variables x y y fueran iguales, podría yo poner entonces acá x igual a y. Entonces, cuando ya se ponga MATLAB a calcular el mínimo, ya va a tomar en cuenta que se tiene que cumplir esta desigualdad y también se tiene que cumplir esta ecuación. Ahora, en el caso de que sean problemas no lineales, y este lo es, este es un problema no lineal porque es cuadrático, es conveniente especificar unos valores iniciales. Entonces aquí voy a poner para X un valor inicial de 1 y para Y un valor inicial de 1. Él es el que uno quiera. Si tienen alguna idea de por dónde está el óptimo, se pone, ¿no? Si no, se le puede poner el origen o algún otro punto como valor inicial. Y luego para resolver el problema de optimización, solamente escribimos sol. Después, ¿cuál es el problema que se va a resolver? Y el punto a partir de donde va a comenzar a buscar la solución al problema. La condición inicial, pues, o el valor inicial, o la aproximación inicial. Acuérdense que estamos hablando de que ahora la solución es por un método numérico. Entonces, mientras más cercana sea la aproximación inicial, más rápido va a converger a esa solución. Aquí voy a poner que el resultado se guarde en sol. Ahí está. Dice que ya resolvió el problema y que el problema se encontró donde X tenía el valor de 2.27 y Y tiene el valor de 2.27. Si revisamos el resultado que obtuvimos antes, cuando se hizo prácticamente a mano sin utilizar método numérico, no son estos valores. ¿Por qué? Porque en ese momento no le pusimos esta condición de igualdad. En ese momento no le habíamos forzado a que X tuviera que ser igual a Y. De hecho, si le quito esta restricción, seguramente llegamos al mismo resultado que obtuvimos antes. No sé cómo se le pueda quitar eso, pero voy a ver si lo puedo quitar de esta forma, poniéndole vacío nada más en la restricción de igualdad. A ver, ahí está. Ya. Quité la restricción de igualdad, la borré pues, y ahora converge a la solución 2.19 y 2.39, que seguramente son las que obtuvimos en ese momento. Cuando lo hicimos analíticamente igualando a cero el gradiente. Ahora lo estamos haciendo numéricamente. ¿Cómo podemos saber cuál de todos los métodos utilizó MATLAB? Aquí me dicen, mira, dicen que resolvió el problema utilizando fmin_con. Esta. ¿Por qué min_con? Porque está restringido. Esta con es de constraint, que significa restricción.
pero ya no me tuve yo que preocupar de decirle a MATLAB que utilizara esta función, sino que dependiendo de cómo especifiqué mi problema, MATLAB determinó automáticamente que este era el método numérico más adecuado. Ok, ya casi termino. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta antes de pasar a las últimas diapositivas. Doctor Hildeberto, Adelante, maestro. ese rato mencionó algo sobre la programación entera. Ajá. Pues en este caso, si usted pone esa restricción, obviamente pues nos generaría Una números solución enteros, ¿verdad? Sí, sí, Que exacto. normalmente en los problemas de investigación de operaciones, sobre todo Ajá, empresas ahí son adecuados, exacto. que Sí. construyen piezas, Ujú, pues no reconstruyen 2.3 mesas, 2.4 sillas, ¿no? ujú. Entonces sí aplica mucho Claro, la ajá. programación entera. Sí, sí, tiene razón, sí. Sí, ahí nada más sería cuestión al momento de crear aquí el problema, decirle que en lugar de continuo sea integer, ¿no? Y obviamente buscaría su propio método, ¿no? Para Sí, sí, sí. optimizar. Claro. Ah, cuando lo hacemos desde este enfoque, creando un problema de optimización, estamos delegando a MATLAB toda la responsabilidad de que él seleccione la metodología más apropiada. O sea, ya como bien menciona, pues no tengo que preocuparme, ¿no? Por cuál es el método óptimo, ¿no? Exacto, sí, sí, tienes razón. Igual, sería, bueno, en el caso de investigación de operaciones, se trabaja un tema de programación no lineal, donde básicamente no existe un método o un algoritmo para la solución, ¿no? Entonces, pues creo que es de gran ayuda que el propio MATLAB lo busque, ¿no? Sí, sí, aunque hay métodos que funcionan bien para cierta clase de problemas no lineales. Y quizá cuando uno ya quiere entrar en detalles así muy específicos de aprender bien esa teoría, pues sí valga la pena leer la documentación de MATLAB para ver qué metodología utiliza cada función y ya no dejarle a MATLAB la tarea de seleccionarlo, ¿no? Ya solamente quizá para entrar bien en los detalles de esos métodos sí convenga que nosotros mismos seleccionáramos el método. Ok. Muchas gracias, doctor. Cuando he presentado, ahorita que lo comentas, estas pláticas y llego a esta parte, aquí los de programación se ponen a brincar de contentos y dicen, ah, mira qué bueno que somos programadores y nosotros somos fregones para resolver problemas reales, ¿no? Y a veces los profesores de matemáticas aquí dicen, no, eso no sirve. Si no calculaste una derivada a mano o simbólicamente, como que demeritan esta solución, ¿no? La verdad es que en la práctica, los que llevan la voz cantante para resolver problemas reales son los métodos numéricos, ¿no? Por muy elegante que pueda parecer la solución simbólica, en problemas donde hay, por ejemplo, 1000 variables, ya olvídate, no puedes hacer cálculo simbólico, ¿no? Sin embargo, es bueno tener esa teoría, pues, para saber por qué los métodos numéricos hacen lo que hacen. Porque si uno quisiera meterse a programar los métodos numéricos, pues el fundamento detrás de cada uno de esos métodos es finalmente el gradiente, el hessiano, etcétera, ¿no? Ok. Bueno, voy a pasar a la última parte de mi charla para comentarles sobre la optimización global. Bueno, resulta que las funciones que aparecen en la práctica al resolver problemas ya del mundo, no problemas teóricos, no solamente tienen un mínimo o un máximo, sino que pueden tener varios mínimos, que serían lo que he llamado anteriormente mínimos locales, y ahí el problema es un poco más complejo, porque habría que demostrar cuál de todos esos mínimos es el mínimo, o cuál de todos esos máximos es el más grande. El problema sobre todo es que si nos vamos aproximando numéricamente a uno de esos mínimos, y nos confiamos, por ejemplo, en el gradiente, a ver, imagínate que apareciéramos en esta función, estuviéramos en este punto, ahí no sé si logran ver la crucecita.
Si calculo el gradiente en ese punto, el gradiente me va a apuntar hacia este hoyo, hacia este donde tengo ahorita la mano. Voy a irme bajando por donde desciende el gradiente y voy a acabar en este punto, que corresponde en esta gráfica en estas curvas de nivel que tengo en el lado derecho, corresponde a este punto. Donde tengo ahorita la manita sí es un mínimo, pero no es el más pequeño de todos los mínimos. Es lo que llamamos un mínimo local. Y ahí la bronca es que los métodos tradicionales, los métodos numéricos, pueden quedar atorados en esos mínimos locales. Si van siguiendo la dirección por donde desciende el gradiente o a donde te lleva el método de Newton con sus cuadráticas, puedes caer en uno de estos hoyos y ya no sales. Entonces, de esa manera, no encuentras el mínimo global, sino que quedas atrapado en un mínimo local, o puedes pasar también en el caso de los máximos. Por eso, este problema numéricamente es de los más difíciles. Y la mayor parte de la investigación, créanme, que se hace en lo que le llaman inteligencia computacional, está en buscar metodologías que te permitan escapar de esos mínimos locales y encontrar el verdadero mínimo global. Hay varios enfoques que se han seguido, pero la mayoría de ellos trabajan en lo que se conoce como metaeurísticas. Las metaeurísticas tratan de emular el comportamiento a veces de la naturaleza para encontrar soluciones que, si bien no son óptimas, al menos se aproximen a la óptima. Que aunque no me puedan llevar a lo mejor al mínimo global, al menos me acerquen a ese mínimo global, que calcule yo un valor subóptimo o pseudo óptimo. Hay algunas que se basan en suponer que las soluciones factibles son como una especie de seres vivos que se van cruzando y reproduciendo entre sí y al cabo de muchas generaciones logran quedar los individuos más aptos con las características más aptas. Imagínate que todas tus soluciones candidatas las pones como un individuo, las empiezas a cruzar y a reproducir entre sí y que el objetivo era, por ejemplo, encontrar cuántas extremidades o cuántas piernas debería tener un individuo para ser apto de sobrevivir, para ser óptimo. Haces una primera corrida y resulta que el óptimo debe tener 2 patas exactamente. Haces una segunda corrida y todo acaba en que al final las generaciones terminan con individuos de 2 patas. Haces una siguiente corrida y todo acaba con que n igual a 2, o sea que también deben tener 2 patas. Si ya corriste una simulación mediante este algoritmo genético, y varias veces te dice que la solución óptima es un organismo que tenga 2 patas y quizás 2 brazos, un cerebro, etcétera. Al final tu conclusión debería ser que el organismo óptimo, el que va a sobrevivir y que va a cumplir todas las restricciones y que lo va a hacer de manera óptima, es el individuo que tiene 2 patas, 2 brazos y un cerebro. Eso es más o menos como trabaja un algoritmo genético. Hay otros que se basan en enjambres de partículas, tratan de emular, por ejemplo, cuando las manadas o parvadas, no sé cómo se llaman, de aves, se juntan para buscar comida y al final cuando cooperan entre todas llegan a encontrar el punto óptimo para hallar la comida. Hay otro que se basa en simular el recocido de los metales. Por ejemplo, cuando se quiere dar ciertas propiedades a un metal, se le somete a alta temperatura y luego se le deja enfriar. Luego se le puede someter otra vez a temperatura y se le deja enfriar. Haciendo, no recuerdo cómo, bueno, es recocido, pero tiene otro nombre también esto. La idea es que cuando calientas al metal y luego lo dejas enfriar, las moléculas al final se agrupan en una forma que tiene la menor energía posible. Es decir, encuentran una configuración óptima de cómo quedar unidos y por lo tanto le da mejores propiedades al metal, por ejemplo, mejor dureza, mejor ductibilidad, no sé. Entonces, hay algoritmos que simulan este proceso, perturban, digamos, una función y ven cómo se van reacomodando las soluciones. Bueno, los que trabajan en esto tienen un área amplísima. He visto algunas donde simulan que se juntan los conejos, que las avispas y bueno, de lo que se pueden ustedes imaginar, tratando de resolver este problema. Por cierto, uno de los científicos más importantes en este campo está aquí en México. De hecho, es el que dirige la principal revista de inteligencia computacional en el mundo, se llama
una revista de IEEE Transactions. Este científico es mexicano. Por cierto, es chiapaneco. Es de Tonalá, ahora que me acuerdo. Es un egresado de la UNAM. Carlos Cuello. Que estudió precisamente ingeniería civil y luego se especializó en cosas de la computación. Es el doctor Carlos Cuello. Él ha hecho muchos trabajos relacionados con estas metaheurísticas y es pues la referencia mundial en este tema, ¿no? Bueno, además de otros, pues, pero me viene a la mente ahorita porque es un paisano, pues. Y, por ejemplo, el toolbox de optimización que trae MATLAB, si uno ve la documentación, en varias partes hacen referencia a los algoritmos de este profesor. Bueno, específicamente el de algoritmos genéticos. Ahora, les quiero platicar algunas aplicaciones que hemos hecho de algoritmos genéticos, o por lo menos de las que yo podría dar fe, pues, de que han funcionado. En mi trabajo de doctorado, se trata de encontrar dentro de una red de distribución de agua cuáles son los nodos donde es más adecuado colocar un determinado número de sensores para que se maximice o se optimice la localización de las fugas. En una red de agua típica pueden existir miles de nodos, pero solamente la empresa del agua tiene disponibles 5 sensores. Entonces, de esos 1000 nodos, ¿cuáles son los 5 mejores nodos para que coloques ahí los sensores y que te garanticen que al momento de localizar las fugas con la información de esos sensores vas a tener el mínimo error de localización? Tenemos algunas publicaciones donde hemos utilizado algoritmos genéticos, también hemos utilizado recocido simulado, y yo utilicé o también exploré algunas basadas en teoría de la información y en análisis en componentes principales. Pero de lo que más está publicado son los algoritmos genéticos. Les menciono otra aplicación. Esta es una aplicación real ahora con la pandemia. Ya ven que cuando se empezó a plantear el regreso a clases, el regreso presencial, que muy pocas escuelas lo han hecho, lo primero que decían, bueno, es que no es nada más regresar por regresar, sino que tienen que satisfacerse ciertas condiciones, por ejemplo, la protección, cubrebocas, el gel, etcétera, pero también que las personas no se amontonen en los espacios, que en un aula o en un laboratorio pueda aprovecharse de la mejor manera posible esos espacios para que donde se vayan a colocar las personas que van a estar, por ejemplo, haciendo una práctica de laboratorio, en el lugar donde van a estar ubicadas, satisfagan las restricciones de distancia, 1.5 metros entre persona y persona. Y además quisiéramos que en ese laboratorio pudiera entrar el mayor número de estudiantes para hacer prácticas, pero sin que ninguno de ellos violara la distancia mínima de 1.5 metros. Esto primeramente lo analicé para el caso de una oficina donde tienen que reunirse los ejecutivos en una mesa como esta. Miren, aquí están. Es como generalmente hacen sus reuniones. Como la sala de juntas que tenemos en ciencias básicas. Entonces, aquí está dibujado lo que serían las zonas en donde las personas pueden sentarse, y lo que queremos es encontrar las posiciones óptimas en donde se logra meter el mayor número de personas sin que violen la distancia de 1.5 metros, pero que además se cumplan algunas otras condiciones. Por ejemplo, yo le agregué aquí que la solución calculada no pudiera quedar en las esquinas, ¿no? Porque imagínense, aunque fuera una solución óptima, nadie quisiera estar sentado en un pico de la mesa, ¿no? Y otra cosa, que no solamente hay que hacer que la distancia sea de al menos 1.5 metros, sino que también no debe ser muy grande la distancia. Porque si dos personas están separadas por una distancia demasiado grande, para comunicarse entre ellas no va a ser suficiente con que hablen. Si tienen cubrebocas, van a tener que gritar. Y al gritar van a tener una mayor emisión de partículas posiblemente contagiosas, pues, con virus. Entonces, hay una gran cantidad de restricciones que se tienen que cumplir. Y la función a maximizar, en este caso, era la distancia total. Este es un problema que estaba, pero que ni mandado a hacer para aplicar las metaheurísticas. Yo lo ensayé con los algoritmos genéticos y voy a cerrar mi presentación mostrándoles una grabación que hice de cómo iba evolucionando el algoritmo genético a lo largo del tiempo, seleccionando las posiciones adecuadas.
Las óptimas. Ahí está, miren. Ahí va avanzando generación por generación. Los puntitos que se ve que desaparecen, hagan de cuenta que son los estudiantes que no se sentaron donde debían, se contagiaron de COVID y murieron, ¿no? Al final, los que quedaron son los que están marcadas en estas posiciones. El algoritmo genético encontró esa solución óptima, pero no es la única. Dependiendo de dónde arranque uno los valores iniciales, puede que converja hacia una solución óptima ligeramente diferente. En este caso, para esta distribución de una mesa en esta forma de escuadra, el algoritmo genético encontró que se podían acomodar satisfaciendo todas las restricciones 6 personas y que tenían que estar sentadas en esas posiciones. Entonces ya lo que se hace en la práctica es llegar a estos espacios, a estos laboratorios o a estas oficinas y colocar una marca directamente donde a la persona se le dice, bueno, cuando vengas a la junta, por favor, siéntate aquí, porque de esa manera garantizamos que se satisfacen todas las restricciones de lo que el gobierno llamaba la sana distancia. Y aquí, bueno, además dibujé unos círculos para mostrar que el espacio que tiene cada persona a su alrededor no interfiere con el espacio de las otras personas, o sea que ninguna de ellas viola la restricción de los 1.5 metros, ¿no? Esa fue una de las aplicaciones que les puedo aquí comentar en experiencia propia de la utilización de estos algoritmos. Ahí está, miren. Las soluciones que aparecen en rojo son las que se evalúan al inicio, pero que no sobreviven a lo largo de las generaciones, y al final las que sobreviven son las óptimas. Bueno, con eso concluyo mi presentación y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o sugerencia o duda. Gracias por su atención. Y no sé si hay alguna pregunta o si haya todavía algún moderador en la sala. Creo que ya no hay nadie, ¿no? Ya me quedé solito. Espero que no los haya ahuyentado con la matemática que les mostré. Aquí estamos, maestro. No, profe. ¿Qué number 100? Pues Bueno, felicitarlo, doctor. Métodos numéricos, para que vea que los métodos numéricos sirven de algo, ¿no? Perdón. Sí, adelante, maestro. Disculpa que te interrumpí. No, pues normalmente nos quedamos con un plano, ¿no? Una ecuación en 2 dimensiones, pero pues en el mundo real pues hay muchas variables, ¿no? Entonces, el cálculo multivariable como que muchas veces no le hacemos tanta entrada, pero sin embargo es el que más se aplica, tal vez no tanto a ingeniería, ¿no? Porque dejamos lo no lineal para la maestría o doctorado, pero en la vida real pues sí tenemos muchas variables, incluso restricciones y a veces también multimetas, ¿no? Sí, Entonces, claro. pues agradecerte la plática, doctor. Yo invité a mi grupo, no sé si están acá, con ellos estudiamos I/O. Precisamente estamos viendo los métodos de transporte heurísticos. Sí. Pues que no te llegan a una solución, pero sí te dan, como tú decías, el menos peor, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctor, por su plática. Al contrario, gracias a ustedes por acompañarnos. Adelante, maestro Joel, veo que tiene levantada su mano. Sí, buenas tardes, doctor. Gracias por la plática y comentar a los chavos, pues, que aquí prácticamente está utilizando los conceptos que se llevan en las materias de primeros semestres, primero, segundo, tercero, cuarto, donde vemos lo que son las derivadas parciales en cálculo vectorial, en métodos numéricos también. Prácticamente está uniendo todos los conocimientos. Es interesante esto para saber que tenemos que comenzar por a lo mejor un cálculo de una variable, de 2 variables, y luego ir generalizando para luego a lo mejor resolver problemas más prácticos o de la vida real, como se dice, ¿no? Entonces, pero tenemos que tener los conocimientos básicos, porque yo cómo podría quizá trabajar con matrices transpuestas, derivadas parciales para maximizar y ver el punto silla o el mínimo local o el máximo local, que yo lo relaciono prácticamente como un socavón, ¿no? Entonces, un pequeño socavón, otro socavón. Entonces,
¿cómo? Si no tenemos las matemáticas básicas bien cimentadas, entonces tampoco podríamos llegar a esto, de resolver problemas más complejos, ¿no? Pero de verdad, muchas gracias por la exposición, por la conferencia. Siempre es un gusto escucharlo y de verdad muchas felicidades, y también a los chavos que nos están acompañando, éxito en su carrera y a echarle todos los kilos, chavos. Saludos a todos. Gracias, maestro. Profe.